¿A dónde te tiene Dios hoy? Hay que preocuparnos por agradar a Dios, ser felices, ser fieles y disfrutar de su presencia ahí donde Él te tiene hoy. Y esperar a que su voluntad sea la que nos indique en qué momento Él nos quiere llevar a otro lugar. ¿A dónde te tiene trabajando Dios hoy? Ahí procura obedecerle, serle fiel y serle útil. ¿A dónde te tiene Dios sirviendo hoy? ¿A dónde te tiene congregándote, viviendo? Hay que estar conscientes que Dios es soberano y que cada uno de los detalles o aspectos de nuestra vida Él los ha planeado cuidadosamente. De Él depende a dónde vivimos, a dónde trabajamos, a dónde nos congregamos. Él es el que ha permitido incluso que por el momento estemos quizás sin trabajo, que pasemos desiertos, pruebas. Pero hay que procurar en cada una de las etapas de la vida ser hallados fieles al Señor, obedientes a Él, buscando siempre su rostro en oración, buscando su guía en su palabra, procurando obedecerle y serle útil, disfrutando de su presencia. Así vemos al pueblo de Israel en Números 9. Mientras ellos van en el desierto, se daba un fenómeno. La presencia de Dios visiblemente bajaba sobre el campamento y se posaba sobre el tabernáculo, de día en forma de nube y de noche en apariencia de fuego. Y esa presencia permanecía sobre el tabernáculo los días que fueran necesarios. A veces eran días, a veces eran horas, a veces eran meses o quizás hasta un año. Cuando esa presencia se levantaba del tabernáculo y se movía, el pueblo de Israel de inmediato partía. Es decir, ellos estaban listos a la voz y a la guía de Dios, listos para partir y para seguir al Señor donde Él los guiara. Pero mientras el Señor los tuviera en un lugar, ahí, en ese lugar, ellos se posaban y ellos se preocupaban de agradar al Señor, de seguir sus mandamientos. Se preocupaban de disfrutar el culto al Señor y la presencia visible de Dios con ellos. Cuando llegaba el momento de partir, ellos eran obedientes, ellos eran sensibles a la guía y a la voz de Dios. De la misma forma, usted y yo debemos ser así, debemos comprender que van a haber temporadas donde el Señor nos va a tener en cierto lugar y ahí tenemos que ser agradables al Señor, ahí tenemos que ser útiles y fieles a Dios. Sé fiel donde Dios te tiene, sé fiel en lo poco y Él te promoverá a lo mucho. Muchas veces el cristiano tiene esta obsesión por saber qué viene después, a dónde el Señor me va a llevar, pero se le olvida ser fiel a donde Dios lo tiene. Y muchas veces es porque nos tiene quizá con paciencia esperando una respuesta de Él, nos tiene sirviéndole quizá en lo poco, pero hay que ser pacientes y hay que ser fieles y hay que procurar obedecerle en lo poco para que Él nos promueva a lo mucho. Recuerdo hace varios años que de parte de las autoridades de mi iglesia, mi pastor me envió a fundar una iglesia filial, era una iglesia en inglés. Fundamos esta iglesia hace muchos años y comenzamos a trabajar fielmente en esa iglesia. Y hubo un momento que yo pensé que permanentemente ya había salido de mi iglesia central y que ya me iba a desarrollar simplemente como pastor de esta iglesia filial y que ahí me iba a quedar prácticamente para siempre. Por lo menos yo así lo veía en ese momento y así lo pensaba. Y estuvimos siendo fieles y estuvimos obedeciendo al Señor, nos estuvimos esforzando, cometimos algunos errores, el Señor nos iba corrigiendo en el camino y ahí iba empezando a crecer la obra. Llegó a tener bastantes personas, llegó a moverse varias veces de local y a crecer. Pero llegó el momento, después de varios años, en que el Señor nos dirigió a través de mi pastor, mi papá, mi autoridad, nos dirigió a que se hiciera una fusión de ambas congregaciones. Y entonces trabajamos con el liderazgo de ambas congregaciones para poder hacer una fusión a nivel de liderazgo y a nivel de los hermanos que asistían también. Y se logró hacer de una manera efectiva la fusión. Se logró hacer más o menos hace unos 4 o 5 años y Dios ha mostrado su respaldo. Es como si la presencia de Dios, después de haber estado con nosotros en ese hotel donde empezamos a crecer, se hubiera alzado y se hubiera movido y nos hubiera guiado que nos fuéramos de regreso a la iglesia central. Y ahí en la iglesia central se ha vuelto a posar esa presencia de Dios, respaldando
a ambas congregaciones y haciendo que prácticamente se borren las líneas fronterizas que se tenían y ahora se trata de una sola congregación, un solo pueblo de Dios respaldado con el Espíritu Santo. No hubiéramos hecho bien si después que Dios dio las instrucciones yo me hubiera querido quedar en el hotel y pues no, yo aquí quiero seguir con mi propia obra que tanto me ha costado. No hubiéramos hecho bien al quedarnos allá. Tampoco hubiera yo hecho bien si al principio, cuando Dios me envió, me hubiera negado a salir del nido y hubiera dicho, pues no, yo no quiero ir a fundar ninguna iglesia filial, que vaya otro. Es decir, el Señor nos iluminó y nos ayudó con su voz. Él nos dijo, vengan, ahora es tiempo que trabajen acá. Cumplió su propósito y luego dijo, hoy vengan, hoy quiero fusionar estas congregaciones. ¿Qué tendrá Dios para el futuro? Solo Él lo sabe. Si yo he aprendido una cosa es a ser fiel hoy donde Dios me tiene, a esforzarme hoy por agradarlo y obedecerle, a no preocuparme por el día de mañana. Basta cada día su propio mal. La palabra dice que no nos afanemos, que dejemos en manos de Dios el futuro. Usted no tiene que preocuparse qué planes tendrá Dios para mañana para usted. Preocupémonos más de ser obedientes y agradables y fieles hoy. Se vale soñar, se vale pedirle al Señor, se vale pensar y planear anticipadamente. El caballo se alista para la batalla, pero al final de Dios depende la victoria. Y eso sí, estemos abiertos y sensibles a su voz y digámosle, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. Lo más importante es que estés donde estés y vayas donde vayas, tengas el corazón y la motivación correcta, que es depender de Dios, disfrutar de su presencia, obedecerle y serle fiel. Seamos fieles donde Dios nos tiene.